Le doy la bienvenida a don Omar Bula. Omar, muchísimo gusto. Nicolás, ¿cómo estás? Aquí tratando de acomodarme porque estoy en un sitio bastante remoto, pero espero que me vean bien por lo menos. Lo encontramos de vacaciones en una isla extranjera, ¿verdad? Estoy en un sitio bien retirado en el Pacífico ecuatoriano. Sí. Bueno, Paul, comparte tu pantalla cuando puedas para ilustrar. Nicolás, mientras tenemos declaraciones de Peter Hegseth, también tenemos declaraciones, por supuesto, del general Dan Kane. Secretario de Defensa, muéstralas. No other country on planet Earth, and it's not even close, could pull this kind of operation off. And no other president has ever shown this kind of leadership, courage, and resolve. The most powerful combination the world has. No other. Bien. Señor Bula, ¿cómo le va? Muy bien, escucha? Muchísimas gracias. Excelente. Qué bueno tenerlo. ¿Qué opina de la detención del dictador Maduro? Bueno, yo creo que era una crónica anunciada. A mí se me preguntó muchas veces en el pasado, la gente estaba impaciente y se me preguntaba, bueno, ¿va a pasar algo? Yo siempre dije, paciencia, paciencia, va a pasar algo. Era obvio que un despliegue militar del calibre, del tamaño que ha hecho los Estados Unidos en los últimos meses no lo iba a hacer en vano, por múltiples razones. Primero que todo, por la pérdida de credibilidad que tendría el gobierno Trump si no cumplía lo prometido. Pero además, por el hecho de que Trump tiene como propósito, y yo creo que lo ha dejado más claro ahora que nunca, el recuperar el hemisferio durante sus 4 años de gobierno. Como digo siempre, si Dios quiere, su sucesor continuará la tarea. Una tarea que estaba pendiente, no de los Estados Unidos, pendiente de nuestros países, que de alguna manera se acomodaron a este statu quo maligno del reino creciente del crimen transnacional organizado, porque se acomodó la clase política, se acomodó la clase económica, hasta el punto en que ya vimos a Venezuela tomado por entero por el crimen organizado y Colombia, mi país, prácticamente en manos del crimen transnacional organizado también. O sea que yo lo celebro primero que todo, porque es una cosa que la gente olvida mucho. Gracias a Dios hoy está saliendo a la luz por el pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha sufrido muchísimo. No quiero hacer esto de retórica barata, es verdad. 8 millones de migrantes, los mencionan solo cuando les conviene. Pues hoy algunos de esos 8 millones de migrantes tendrán la oportunidad, o por lo menos verán la posibilidad de retornar a su tierra. Yo tengo amigos venezolanos en Colombia que me dicen, no vemos el momento. Unos amigos venezolanos en Italia que estaban celebrando toda la noche. Y yo creo que esa celebración es legítima. Es un pueblo que ha sufrido mucho, es una dictadura, es una narcodictadura y es un caos total que tenía que terminar tarde o temprano. Termina tarde, esto se podía hacer antes. Sin embargo, los gobiernos anteriores de los Estados Unidos, en particular el gobierno Obama y el gobierno Biden, podría decir yo que contribuyeron a la situación que vivía Venezuela o que vive Venezuela. Aún no se ha acabado, este es solo el primer paso, sacar al dictador Nicolás Maduro, pero no fueron, a pesar de grandes discursos sobre la necesidad de recuperar la democracia en el hemisferio, no hacían absolutamente nada. Yo creo que debe quedar muy claro, Nicolás, en primer lugar, lo que la gente ya debería tener claro desde antes, que el presidente Donald Trump lo que dice, lo hace. Antes de Venezuela yo mencionaba a Irán, dijo, acabaremos con el potencial nuclear de Irán, acabó con por lo menos de manera temporal, redujo el poder iraní en la región de manera significativa. Lo hizo también en Nigeria recientemente. Esto fueron puntadas que se fueron dando, ¿no es cierto? Para el gobierno de los Estados Unidos el mapa es el mundo entero, ¿cierto? Esas son las fronteras del gobierno de Estados Unidos por tratarse de un imperio. Y básicamente
se hacía presente no solamente en América Latina con esa presión, pero se hizo presente, repito, en el África con el ataque reciente a ISIS y los cristianos, se está haciendo muy presente en el Mar del Sur de China, una problemática de la cual se habla muy poco en este lado del mundo, pero que también es clave, y se dieron puntadas para llegar a este punto, con muchas coincidencias que se hablan de que fue la misma fecha de la caída de Noriega, la misma de Panamá, la misma fecha de la caída de Soleimani, el monstruo iraní, el cual Trump logró eliminar en su primer gobierno. O sea que a Trump hay que tomarlo en serio, y yo creo que ya no queda duda que lo toman en serio. Hoy en día el estadio, el andamiaje narcosocialista de América Latina tiembla, no tengo duda alguna, y era hora de que fuera así. Desde mi punto de vista, aparte del alivio, por lo menos temporal, o las esperanzas de alivio del pueblo venezolano, el haber atacado al crimen organizado que nos afecta a todos en la región es una gran victoria también. Para mí, como geopolítico, esta es la gran victoria, aparte, repito, de la liberación del pueblo venezolano. Y falta mucho, y algunos eran muy incrédulos. Esto nunca va a pasar. Pues pasó, y ahora ya se están quejando otra vez. Sí, pero solo salió Maduro, pero falta Dios. No, ellos quieren todo en un día. No se dará todo en un día. Esto se dará en un periodo de 4 años. No es un enemigo fácil, el crimen transnacional organizado. Y vemos que se tomaron todas las medidas necesarias para tener un impacto certero, sin mayores daños colaterales, y esperamos que la cosa siga así. Varios gobiernos del narcosocialismo de la región están en este momento muy pensativos, de eso estoy seguro. Muchas gracias, ante todo, por esta, esta panorámica, estimado Omar. Quiero preguntarle precisamente, porque continúan, los jerarcas del régimen en Venezuela, todo luciría como que Maduro fue entregado con colaboración interna. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo que en este momento Estados Unidos no iba a intervenir para saber qué iba a pasar después, no iba a dejar el después al azar. Esto es una planificación que implica, obviamente, una permanencia de los Estados Unidos en Venezuela. El propio presidente Trump dice: estaremos ahí hasta que la situación se estabilice. Hay obviamente un gobierno en exilio que va a entrar en un momento dado, y como digo, hay que darle tiempo al tiempo. Se dio el primer paso. Yo dudo mucho que la resistencia venezolana ante la presión que ha puesto Estados Unidos, primero que todo, y ante el aparato militar y de inteligencia de los Estados Unidos, pueda tener efecto como lo tuvo efecto en el pasado, repito, durante los ensayos fallidos de los gobiernos de Estados Unidos para restablecer por lo menos una semblanza de democracia en Venezuela. Esto seguirá, no solo en Venezuela, también en todos los países que están involucrados de una manera u otra con el crimen transnacional organizado, y en algunos casos gobernados por el crimen transnacional organizado. Lo que es el caso de mi país, Colombia, está siendo gobernado. Gustavo Petro es uno de esos personajes del crimen transnacional organizado de cuello blanco. Inclusive sus antecesores tampoco se salvan. Colombia ha estado básicamente engañada por los grandes actores del crimen durante más de una década. Pero no solo Colombia, está México. Hay cambios en otros países que también contribuyen al problema, como en Bolivia. Hay nuevas esperanzas de cambio. Repito, es un fenómeno muy, muy complicado, muy, muy poderoso, que no solo implica las mafias de América Latina, pero las mafias del mundo entero. Al fin y al cabo, la cocaína es el producto más ubicuo del mundo, tanto como la Coca-Cola, ¿cierto? Donde hay Coca-Cola hay cocaína, decía en un caso uno de los miembros de la Ndrangheta italiana. O sea que es un primer paso. Hay que comenzar, hay que dar un primer paso si se quiere llegar a algún destino cierto en el futuro, y Estados Unidos no se va a echar para atrás.
ni va a tomar estos pasos tan decisivos para terminar al día siguiente. Esto seguirá la presión sobre el gobierno de Colombia, de Gustavo Petro también. Al fin y al cabo son Colombia es la productora de la cocaína y el nido, ¿sí? El nido de ratas de la cocaína en América Latina, y se trata no solamente de recuperar América Latina ante el crimen organizado, pero también ante todos los otros actores que le han quitado autoridad a los Estados Unidos durante esos mismos gobiernos que mencioné antes, como la China, como Rusia, como Irán. Todos estos actores están muy ocupados de su lado. Rusia muy ocupada en este momento con el asunto de Ucrania. Ayer estaba escuchando que Putin tiene toda la intención de terminar lo que comenzó en Ucrania, no cree mucho en la paz. Eso implica un compromiso muy grande de Rusia militar y de atención sobre su vecino, lo cual le quita obviamente la capacidad de influenciar la situación en América Latina. Lo mismo la China, mencioné el mar del sur de China, muy ocupada también. Irán, con la gente en las calles. Yo creo que fue una operación maestra, en el sentido de distraer a los posibles enemigos e inclusive distraer al Partido Demócrata en los Estados Unidos durante un periodo de fiestas, ¿no es cierto? El Congreso solo se reúne la semana entrante y empezarán a discutir la legitimidad o no de estos ataques. Estos ataques desde el punto de vista de la Constitución de los Estados Unidos, aunque obviamente las Cortes tendrán que pronunciarse, son legítimos. Estos ataques ya se han dado con base en el artículo 2 que le da el poder al comandante en jefe de los Estados Unidos de intervenir para salvaguardar la seguridad nacional. Se dieron en la época de Bush, ¿no es cierto? Se dieron en la época de Obama, con Bin Laden, Bush con Noriega, Bush padre, Bin Laden en el caso de Obama, Soleimani se dio también, como mencioné, en el primer gobierno de Trump, y habrá muchas, obviamente la coyuntura, el contexto ha cambiado, el Partido Demócrata hoy es más contestatario y más divisorio, ¿no es cierto?, de lo que era en el pasado, pero lo que yo sé es que todas estas intervenciones basadas en el artículo 2 que le da este poder al comandante en jefe de intervenir, básicamente han quedado en eso, han quedado legitimadas con el tiempo y veremos qué pasa en este caso, pero dudo mucho que el esfuerzo que Trump comenzó desde hace ya 4 meses en el Caribe pare aquí. Y estimado Omar, estas son señales de fortaleza inusitadas ante lo que comenzaba a universalizarse como un consenso en el declive o la decadencia del Imperio Americano, ¿verdad? O sea, son señales contundentes de fortaleza de Washington en un momento donde el mundo comenzaba a ver apagarse al tío Sam. Si usted ve una señal de consenso en inmediaciones de señales de falta de consenso del Imperio Americano. Creo que escuchó. ¿Escuchaste, Omar? Claro. ¿Escuchó, Omar? Yo creo, sí, escuché. Está bien, gracias, Polo, de todas maneras. Mira, claro. Este es el renacimiento del Imperio Americano. Muy al contrario, la decadencia de la cual habla el mundo la hablan los medios. Los medios de comunicación son todos anti-Trump. Hablamos del 90% de los medios de comunicación de este planeta. Gracias a Dios los venció cuando llegó a la presidencia. Y hablarán siempre. Puede que Trump podría liberar países enteros, podría liberar a Nigeria, no sé, a los cristianos de Nigeria, y de alguna manera encontrarían culpa. Eso yo lo que veo son unos signos de fortaleza muy, muy grandes. Estados Unidos retomando su lugar como imperio. Y algunos dirán, pero ¿por qué defiende tanto al imperio? Pues hoy hay que escoger entre imperios. Hoy está la China también, es otro imperio. Pues el imperio de los Estados Unidos es el que le ha provisto a medio mundo, ¿no es cierto?, durante más de 100 años, la democracia, los valores occidentales, obviamente con sus intereses. Ningún imperio va a intervenir sin intereses ulteriores. Tanto hablan de que Trump busca los recursos naturales de Venezuela, tal vez a largo plazo, pero esa no es su prioridad. Su prioridad, repito, es recuperar el hemisferio, salir del gran obstáculo que constituye el crimen transnacional organizado y de pasada, ¿sí?, salir de sus otros adversarios
como en el caso de China, Irán y Rusia. O sea que yo no creo en que hay un declive del imperio americano, muy al contrario, estoy convencido de que es el renacimiento del imperio americano. ¿Le parece, Omar, si escuchamos las recientes palabras de Delcy Rodríguez en la cadena estatal Telesur? Con mucho gusto, Nicolás. Exactamente a la 1:58 de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Es allí el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así. Hemos convocado este Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano. Nos acompaña el presidente del Poder Legislativo de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, la presidenta del Poder Judicial, doctora Carilia Beatriz, el presidente del Poder Moral, fiscal general Tarek William Saab. Poder moral. El ministro de la Defensa, el jefe del CEO, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Vicepresidentes y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, además de invitados especiales que hemos convocado para este Consejo de Defensa de la Nación. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República, y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad. No la noto con mucha convicción, ¿no? Este video seguramente llegará a más de 100.000 en diferido. Y quiero preguntarle, estimado Omar, en virtud de sus 20 años de servicio en las Naciones Unidas, si los reclamos que presentan Delcy Rodríguez y sus cómplices a este organismo pueden tener, alguna consecuencia práctica significativa. Muy poco, muy poco. Sobre todo que estos reclamos van al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual está de facto bloqueado desde hace ya bastante tiempo. Los 5 miembros permanentes no se pueden poner de acuerdo con relación a Rusia y Ucrania, no se pueden poner de acuerdo con lo que pasó inclusive entre Palestina e Israel, no se ponen de acuerdo desde hace mucho tiempo, y es un sistema desueto, obsoleto, que ha perdido muchísimo poder. Más aún con la falta de credibilidad que ha tenido de las Naciones Unidas ante el gobierno de los Estados Unidos, el cual, básicamente financiado por los propios Estados Unidos, ha estado combatiendo a los gobiernos estadounidenses durante los últimos tiempos.
Esto es un lugar simplemente para desahogar quejas con muy pocas consecuencias en la práctica. No serán las Naciones Unidas las que se interpongan a Donald Trump en la misión que inclusive las Naciones Unidas deberían estar llevando a cabo. Las Naciones Unidas son las que más se han quejado a través del UNODC sobre el crimen transnacional organizado. Una de las pocas agencias de la ONU que yo considero fiable hoy en día es el UNODC, con cifras muy claras sobre las consecuencias que tiene este fenómeno a nivel global y a nivel de América Latina, pero no pasan de las cifras. Al contrario, terminan apoyando al gobierno de Maduro indirecta o directamente. Cualquier pronunciamiento en contra de lo que está haciendo Trump, a mi modo de, en este momento, a mi modo de ver, contradice, ¿sí?, la Carta Básica de las Naciones Unidas, que es la que en principio debe garantizar los estados democráticos en estas Naciones Unidas, como lo dice su nombre. O sea, aquí yo no creo que esto vaya mucho más allá. Vamos a ver qué ocurre en términos concretos cuando se hagan las intervenciones, porque obviamente las intervenciones de Rusia y de China van a ser muy interesantes, pero no pasará de ahí. Acaba de publicar el periódico progresista El País de España el fin de la era Petro. Arranca la campaña presidencial del 2026. La época electoral empieza con 5 incógnitas clave, como el poder que traerá Álvaro Uribe a su lista al Senado y el riesgo de que Donald Trump busque influenciar los resultados. Básicamente están aceptando, asumiendo el deceso de la izquierda colombiana. ¿Cómo lee usted, estimado Omar, las consecuencias de esta intervención en Venezuela sobre, Petro y su candidato Cepeda? Mira, sin duda alguna, yo lo dije desde hace varios meses, en el momento en que se diera una intervención en Venezuela, la dinámica interna de la política colombiana cambiaría, por obvias razones, porque son casi siameses, ¿no es cierto?, en términos de crimen organizado, las FARC, ELN, el Cartel de los Soles. Entre Venezuela y Colombia no hay fronteras para el crimen organizado. El Catatumbo es básicamente esa región entre Venezuela y Colombia donde se producen grandes cantidades de drogas, es una especie de zona franca de la mafia, y necesariamente lo que ocurre en Venezuela tendrá repercusiones sobre Colombia. Obviamente le preocupa al candidato de la izquierda, al candidato de las FARC. Él dice no serlo, pero es el candidato de las FARC. Las FARC es un cartel de drogas, por ende Colombia tiene un candidato llamado Iván Cepeda que representa a los carteles de droga, no representa a la izquierda, ni representa a la extrema izquierda, representa al crimen organizado, y está muy preocupado. Hoy la verdad se me hizo un poco risible el que Iván Cepeda, poco conocido en los corredores de Nueva York, si es que acaso han escuchado hablar de él, pedía una reunión del Consejo de Seguridad. Creo que al señor Cepeda se le subieron los humos, porque en este momento se quedó sin piso porque aquellos que lo apoyan, es decir, la mafia y el crimen organizado, se han visto enormemente debilitados con lo que pasó hoy en Venezuela, y ojalá la cosa siga así. Esperemos que sea el final de la extrema izquierda, no de la izquierda. Es que un país normal puede tener izquierda y derecha sentándose en una mesa. Perdónenme, estamos aquí en medio de una isla con niños gritando, qué pena. No hay ningún problema, estimado Omar. Valoramos enormemente tenerlo usted brindando sus impresiones, pese a las circunstancias tan particulares, ¿no? La historia no nos espera nunca. Mira, definitivamente es un golpe muy grande para la extrema izquierda. Yo creo que aquí en América Latina hay los medios han impactado mucho sobre el léxico, ¿no es cierto?, político, cuando se habla de ultraderecha, de extrema derecha. Hay que entender que en el caso de Colombia y en el caso de varios países de la región, Chile ahora con el señor Cast, lo vemos ahorita con el señor Milei, lo vemos con el señor Bukele, la derecha no es más que el regreso a los valores tradicionales de Occidente, a la fe, a la familia nuclear, al libre mercado, a la propiedad privada, a lo que era Occidente, lo que fue Occidente en el pasado, y cuando este Occidente era más próspero, sin la penetración de esta criminalidad y esta corrupción que corroe cualquier tipo de andamiaje. O sea que sí, yo creo que es un golpe grande para esa extrema izquierda narco de Colombia.
Ahora, para la izquierda ideológica, pues esperemos que haya una izquierda más moderada. Parece no haberla. En Colombia hay muchos candidatos como el señor Fajardo, no sé si han escuchado hablar de él, inclusive candidatos del propio centro democrático que dicen ser de derecha. Eso no es derecha, eso es centro derecha, y esa centro derecha, como la del expresidente Juan Manuel Santos, es la que ha llevado a Colombia al punto donde está. Es básicamente la tibieza y la moderación en un contexto en que no se puede ser moderado. Uno puede ser moderado, Nicolás, cuando está en un país que goza de cierta estabilidad democrática, donde sobre la mesa se ponen ciertas ideas que pueden tener tendencias más estatistas, menos estatistas, donde se puede tener un diálogo razonable, pero este no es el caso. El caso aquí, y yo creo que el gobierno Trump lo ve de manera muy clara, es la sociedad civil, ¿sí? La democracia, la gente del común. ¿Contra quién? Contra los grandes criminales del planeta. Todos armados, mientras que la sociedad civil está desarmada, y en el caso de Venezuela le toca migrar para que no la maten. Pues eso no va a pasar en Colombia, yo creo, y me parece muy oportuno que esto se haya dado antes de las elecciones del 2026 en Colombia. Y para recuperar lo que teníamos en el pasado, no podemos basarnos ni en tibiezas, ni en centros derechas, ni en personas que no definen. Hoy hablaba con alguien y yo decía, es como el matrimonio. En el matrimonio, cuando el padre le dice a uno, ¿acepta usted a su marido o a su esposa? Como mujer uno no puede decir tal vez, ¿no? Uno tiene que decir sí o no, porque hay un compromiso. Entonces, para que haya un compromiso en el caso de acabar con el crimen transnacional organizado, y para que haya un cambio realmente significativo, necesitamos gobiernos de lo que hoy llaman, algunos mal llaman derecha, y que no es más que el retorno a la normalidad occidental, con sus valores cristianos, judeocristianos. No necesariamente hay que ser creyente para defender los valores judeocristianos, pero sí defender lo que nos ha dado Occidente durante los últimos 2000 años, que es el poder de la razón, la racionalidad, las libertades, todas las libertades que tanto dice defender la izquierda, mientras que al mismo tiempo ataca los valores occidentales. Una contradicción en términos, no las ofreció la civilización occidental, y para volver a ese statu quo, que no era perfecto, antes de que toda esta penetración del crimen organizado se diera, no era perfecto, pero estaba en proceso de evolución, y tenemos que retomar ese camino. El mundo entero perdió el norte con el progresismo, y su alianza con el crimen organizado en el caso de América Latina, y este norte no se puede retomar con un tal vez, ¿no es cierto?, con unas posiciones medias. No se puede, porque los criminales no tienen posiciones medias, y en el caso de Colombia tienen medio territorio nacional. Si tú ves un mapa de Colombia, prácticamente la mitad del país está en manos de criminales, de los peores criminales del planeta, además de las entrañas de la política, de las instituciones. Para esto se necesita un cambio verdaderamente significativo. Hay un candidato en Colombia que se llama Abelardo de la Espriella, que tiene una ventaja muy grande en este momento en cuanto a aceptación, según todas las encuestas, que a mi modo de ver es el que tiene las ideas más claras en términos de dar este vuelco que necesita mi país. Repito siempre, podría no llamarse Abelardo de la Espriella, o el señor Trump podría llamarse de alguna otra manera. Se trata de que haya una persona que tenga las ideas claras y que dirija el país, ¿no es cierto?, en esa senda de recuperación que es tan necesaria para que todos salgamos ganando. Todos saldremos ganando. Solo se puede ganar cuando el crimen y la criminalidad se reduce de manera significativa, que es un must en el caso de nuestros países. Dígame, estimado Omar, hay elecciones legislativas en marzo en Colombia y elecciones presidenciales en mayo, si no me equivoco. Hay elecciones en Perú, donde el favorito por poco, de todas formas, es el conservador Ricardo López Aliaga, seguido de la derechista Keiko Fujimori también. Kast ganó en Chile, retirando a Boric. Milei en la Argentina. En Brasil la situación es bastante particular. Lula ha hecho un gobierno nefasto
Bolsonaro está proscrito y preso, pero su hijo se va a presentar. Las encuestas le dan igual una sorprendente ventaja al anciano Lula, que tiene más de 80 años, pero bueno, no sé si eso se reflejará o no en la realidad. Ya sabemos que las encuestas no siempre están muy ajustadas. Sí se sabe que Pedro Sánchez está agonizando, digamos, aferrado al poder en la Moncloa. Entonces, estamos en un punto donde parece que la izquierda está entrando en fase terminal, ¿no? Pues yo creo que volvemos a la pregunta que me hiciste antes, sobre la preeminencia o no de los Estados Unidos como imperio y como aquel que lleva como el abanderado de los valores occidentales, y por ende, ¿sí? Porque en eso se ha convertido los valores anti-izquierda, ¿no es cierto? Porque es la izquierda la que está representando todo lo que tiene que ver con el anti-occidente, con la necesidad que ellos tienen, esa misión que ellos tienen de acabar con todo el andamiaje de lo racional. Pues ahí está Estados Unidos. Si tuviéramos a una Kamala Harris ya sería casi una caricatura, pero si tuviéramos una continuación de un gobierno como el de Biden o de un corte progresista como el de Obama, como el que había tenido los Estados Unidos, no tendríamos este giro en América Latina. Está claro que, por ejemplo, la presidencia de Honduras se dio en gran parte por la presión de los Estados Unidos, pero no por la presión indebida. No, pues obviamente hay una presión política que pone. China también pone presión sobre los países que lo circundan en el continente asiático, inclusive de manera más indebida que los Estados Unidos. Pero por lo menos garantizando la transparencia de los procesos electorales. En el caso de Colombia, es clave que haya esta transparencia porque hemos visto básicamente una manipulación, como la hubo en los Estados Unidos también en las elecciones pasadas, de todo lo que tiene que ver con los procesos democráticos, y la sola transparencia de la maquinaria democrática, en que eso funcione mínimamente bien, es la que garantiza que el pueblo y su opinión sean representadas. El pueblo está cansado en gran medida de la izquierda, de la extrema izquierda, está cansado del crimen transnacional organizado, no simplemente por motivos ideológicos, porque es que les está tocando en su piel, en su sangre, ¿no es cierto?, en su bolsillo. Ya están cansados de ver una América Latina en decadencia, y es el mismo caso en España. También hay un cansancio generalizado, es un gobierno muy arbitrario del señor Sánchez, muy ligado, ¿no?, en el ámbito iberoamericano a lo que está pasando acá, muy ligado a Venezuela. Hay un efecto dominó aquí. Recordemos que doña Delcy Rodríguez, la actual dictadora, estuvo en el aeropuerto español con el ministro de Sánchez y las maletas. ¿Recuerda ese episodio? Claro, dantesco, donde la deberían haber detenido y no la detuvieron. Sí, está el señor Zapatero y todo. Ahora va a ser todo un concierto musical cuando y sí, que yo estoy casi seguro que sí, cante el ex dictador Nicolás Maduro. Ya podemos decir ex. Ayer era el dictador, hoy es el ex dictador Maduro. Este concierto va a ser lleno de notas altas y bajas. Las altas son las que nos interesan y van a caer muchas personas, porque el andamiaje del cual hablábamos al principio, tan difícil de desmontar, va a comenzar a ser desmontado ante nuestros propios ojos en los meses a venir. Y a medida que ese andamiaje se derrumba, pues más moronas se verán caer de sus parantes, por decirlo así, y vamos a ver cómo esto debilitará a la izquierda en América Latina. Yo no creo yo repito, Nicolás, que los vínculos entre la mafia, la mafia y el crimen organizado de la extrema izquierda son tan grandes que no es la izquierda, las ideologías, no, la izquierda como ideología jamás caerá. Está ahí desde la Revolución Francesa y desde antes. Eso no acaba, las ideologías no se acaban, es cómo se aplican y cómo se implementan estas ideologías. En América Latina no ha habido realmente un poco de esfuerzos, como digo yo, semblanzas de lo que podrían ser gobiernos de corte socialista, pero lo que ha habido es básicamente un incremento del autoritarismo con base en el poder de las armas, no de las armas legítimas del Estado, sino de las armas de los criminales que tienen a estos países subyugados y que son básicamente los que han ensuciado todos los procesos democráticos de la región. Yo soy optimista, yo siempre veo el vaso medio lleno, y cómo no lo voy a ver medio lleno hoy, sabiendo que cayó el dictador vecino,
el gran amigo del demente que maneja Colombia en este momento. O sea que no, yo creo que es un buen momento y un momento que hay que aprovechar. Hay que aprovechar, no se va a dar una oportunidad como la que se está dando en este momento con una persona tan poderosa y tan decidida en los Estados Unidos para recuperar democracias, sobre todo las democracias de su propio hemisferio, y si no lo aprovechamos, pues los otros volverán, ¿no? El crimen organizado, el tráfico de cocaína, el tráfico de fentanilo, el tráfico de todos los tipos de tráfico no se acaban de un día para otro ni se acabarán jamás. Lo que pasará es que se reducirá su incidencia y de eso se trata, ¿no es cierto? De que tenga una incidencia por lo menos controlada. Lo que pasó aquí básicamente fue... Disculpe, le quiero hacer una pregunta que no es con ánimo de contrariarlo, pero hace poco la revista Rolling Stone sacó en su tapa un informe demoledor sobre el tráfico de armas y drogas dentro de Estados Unidos en instalaciones militares, concretamente Fort Bragg. Totalmente, sí. No, me parece. Bueno, Rolling Stone no es una de mis revistas de referencia, eso sí, por decirlo menos. Es una de las más contaminadas por el progresismo, sin lugar a duda. Ahora, dejando eso aparte, diciendo con la hipótesis de que sean objetivos en este caso, obviamente hay contaminación dentro de los Estados Unidos. Es que nadie ha dicho que Estados Unidos son los santos del paseo. Y sin duda alguna esta contaminación de las fuerzas militares de los Estados Unidos tienen que ver con la penetración misma del crimen organizado en las entrañas del país del norte. Gran parte de esta penetración se divide precisamente a estos actores con los que estamos lidiando hoy. El tráfico de armas se da en tándem, en consonancia con el tráfico de drogas. Las drogas se intercambian por armas. Las armas que tienen los carteles mexicanos vienen en gran medida de los Estados Unidos. Y hay tráfico también allá. Y la gente en muchos casos dice, sí, pero son los Estados Unidos en realidad los que manejan no solamente las armas, sino los que consumen las drogas. Obviamente los Estados Unidos han estado manchados y el presidente Trump tendrá que ocuparse de sus problemas domésticos también. Pero esos son los problemas domésticos de los Estados Unidos. Que se ocupen ellos de los de ellos. ¿Qué tal si nos ocupamos nosotros de los nuestros? Y no esperamos que Papa Trump venga a arreglarnos el paseo. Bueno, es un punto a atender, ¿no? Porque hasta el momento no se ha reportado bajas civiles, pero me pregunto si esto no puede encarnizarse, habiendo literalmente 10 millones de Kalashnikovs sueltos en Venezuela en manos de milicianos y paramilitares, Omar. Eso me preocupa y me consterna profundamente. ¿Cómo lo ve? Es muy probable. Yo creo que el plan que realizó los Estados Unidos, como te mencioné al principio, no llega hasta el 3 de enero y se acabemos con Maduro y se acabó la cosa. Ellos están obviamente listos para una reacción y la habrá la reacción. Ahora se trata de la intensidad y el volumen de la reacción. Ahora no importa cuántos miles de Kalashnikov en una época en lo que prima son los drones y la inteligencia tal vez más avanzada de todos los tiempos de los Estados Unidos, que no creo que le hagan una competencia en términos ya armamentistas. Lo que sí puede seguir sufriendo, los que sí pueden seguir sufriendo son los venezolanos, sin lugar a duda. Habrá represalias del rey. Vamos a ver hasta qué punto, porque Estados Unidos ya tiene los ojos encima de Venezuela, ya de alguna manera decidió que habrá una transición y ya está tomando las cartas necesarias para que esto se dé. Esto no está exento de crisis, no está exento, jamás. La caída de un régimen, sobre todo de índole ilegal, como en el caso de Venezuela, puede traducirse en una salida suave. Habrá repercusiones sin lugar a duda. Hay un costo a pagar. La gente tendrá que escoger entre el costo que estaba pagando durante 20 años bajo el chavismo, torturas, cárceles, sufrimiento, hambre, economía, o el costo que tendrá que pagar mientras que recupera su democracia. Que escojan. Ahora le quiero preguntar sobre quien considero, no sé si usted lo ve así, que es a estas alturas la líder más fuerte de la izquierda en pie, que es Claudia Sheinbaum, que ganó con el 59.76% de los votos en las elecciones de 2024, aunque ahora ya tiene más de la mitad de la población
estimando su gobierno de manera muy negativa. Hemos visto la advertencia reciente de Trump. Yo he dedicado un programa entero a hablar de las posibles consecuencias graves de un conflicto militar de Estados Unidos con los cárteles mexicanos, tanto para estadounidenses como para mexicanos, y para mexicanos en Estados Unidos. Dígame, estimado Omar, ¿ve probable una intervención militar en México a partir de esto? Yo lo veo difícil. Yo creo, hoy conversaba con alguien también sobre Cuba, hablábamos sobre México, sobre Cuba y sobre Brasil, que mencionaste anteriormente, que también es un caso muy sui generis. Cada realidad de cada país es muy, muy diferente. Lo que hay en común, obviamente, es ese hilo del narcotráfico y del crimen organizado. En eso se parecen, pero difieren también en muchos respectos. México no solamente es el país, tiene la frontera con los Estados Unidos, tiene comercio con los Estados Unidos, tiene una cierta tradición de cordialidad con los Estados Unidos a través del tiempo. Hoy, obviamente, las cosas no están tan bien. Trump mencionó hoy, y yo creo que a eso te referías, el hecho de que de facto quien está gobernando México son los carteles de droga y el crimen organizado. No quiere decir que Trump tenga razón, pero sin lugar a duda hay mucho de cierto, y está también muy claro que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido muy decidida en cuanto a combatirlos. El problema no es México y lo que produce, sino es que esa droga entra a los Estados Unidos y provoca muerte en los Estados Unidos, provoca ese tráfico de armas hacia y desde los Estados Unidos, provoca todo ese ambiente nefasto propio del crimen transnacional organizado, y para Estados Unidos es un problema. Pero México lo tratará de manera muy diferente, así como tratará a Cuba y así como tratará a Brasil. Volvamos a lo de Brasil, qué pena porque nos lo habíamos saltado, Nicolás. Brasil es otro escenario donde la izquierda ha avanzado mucho, sobre todo la dictadura del judicial con la prisión de Bolsonaro, pero también tiene la presión de los nuevos Estados Unidos encima, y las cosas pueden cambiar, tal vez no a la velocidad que están cambiando en otros países, pero sí hay muchísima presión desde el país del norte. Y en el caso de Cuba tampoco, no haber, como decía yo esta mañana, alguien con quien hablaba decía, no va a haber una intervención en que caiga un avión y haga una extracción de Díaz-Canel. Primero porque Díaz-Canel no ha sido condenado oficialmente con una recompensa de $50 millones, que fue básicamente la plataforma que utilizó los Estados Unidos para extraer a Maduro del país, declarándolo narcoterrorista. Pero cada país tiene una situación muy importante, no solamente una situación interna muy importante, sino las aristas internacionales. México tiene muy buena relación, es el segundo país más poderoso de América Latina después del Brasil, no solamente desde el punto de vista político, pero económico también, o sea que no es lo mismo. Ahora sí, hay que tener en cuenta de que este proceso es un proceso de largo plazo, la recuperación del hemisferio sur por parte de los Estados Unidos, y que hay planes muy concretos que tanto México como Brasil, como Nicaragua, como Cuba sean los próximos a su manera. A cada uno le pondrán presión, pero yo estoy seguro de que el plan en estos 3 a 4 años es lograr ese cometido. Y repito, para el mundo debería estar claro que si el presidente Trump dijo recuperaremos el hemisferio, si no les quedó claro que lo que dice lo cumple, espero que desde hoy les haya quedado claro. Respecto a Cuba, ¿no le parece que hay un gran cinismo del Estado profundo norteamericano, entendido como las agencias de inteligencia, que han encontrado un pretexto para grandes partidas presupuestarias en la permanencia eterna de la dictadura allí, enfrente de Florida? Porque tras la caída de Rusia es inexplicable cómo Cuba siguió en pie y no le intervinieron o no hicieron absolutamente nada para cesar con el comunismo. Y recuerdo las palabras también extremadamente cínicas de Castro en una entrevista a María Elvira Salazar cuando era periodista de la CNN, que le dijo que al final el mejor socio del socialismo cubano habían sido los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? Totalmente cierto. Los Estados Unidos antes de Trump, sí, no los Estados Unidos después de Trump. Sin lugar a duda, yo te lo dije, Obama, el presidente Obama no solamente se acercó a Cuba. Y el Papa Francisco, Además, no, es que hay varios, muchos de los líderes. Ese es el globalismo que estuvo en todo su esplendor durante los últimos 15 años. Inclusive el Papa actual, tampoco
cual me ha decepcionado un poco en sus posiciones, Sí. parecen ser también pro-globalistas, pero esa es otra historia. El hecho es que sí, había un establishment, ese establishment globalista es el que está en este momento batallando contra el nuevo gobierno de los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, a nivel del Vaticano, y yo creo que sí, tienes toda la razón, en gran medida fueron los Estados Unidos. Obama no solo tuvo un acercamiento muy cozy, como se dice en inglés, muy amistoso con el gobierno Castro, también lo tuvo Biden, también lo tuvo en un momento el gobierno Clinton. Siempre se decía que en principio con buenas intenciones para tratar de aliviar la situación sin ningún tipo de shock, ¿no es cierto?, como el que se está dando ahora en el caso de Venezuela y tal vez se dé en el futuro en Cuba. Pero ese era Estados Unidos de antes. La CIA fue una porquería, es que eso le están destapando hoy. La CIA, el FBI, el DOJ, el Departamento de Justicia. Tú has visto los escándalos que han surgido en los últimos tiempos con este nuevo gobierno. Yo no estoy diciendo que el gobierno Trump es la panacea, pero sin lugar a duda se están descubriendo muchas de las complicidades del Partido Demócrata y también de muchos elementos del Partido Republicano con estos gobiernos que han permitido que Cuba se expanda a través de la región, expanda su influencia a través de la región, inclusive otros aliados. El gobierno Obama, cuando le dijeron que Hezbollah estaba presente en Venezuela y en Colombia, en la frontera colombiana, decidió cerrar los ojos porque estaba firmando un acuerdo con Irán, que era otro al cual le estaban también dando básicamente carta blanca para que hiciera lo que quisiera. Pues eso se acabó, ya ves, Irán en este momento está en su sitio. Repito, el África que también perdió a los Estados Unidos en gran medida ante China y Rusia, está poco a poco siendo recuperada. El imperio chino tomó ventaja de la debilidad del imperio estadounidense para ganar mucho terreno, y esta ventaja la ganó durante más de 2 décadas. No es en 10 u 11 meses de Trump que se recupera todo ese terreno, e inclusive en los 4 años de Trump no se recuperará todo ese terreno, pero se están dando los primeros pasos para que este imperio, y repito lo que te dije al principio, un imperio que a mi modo de ver está renaciendo con el gobierno actual, pues recupere todo lo que perdió durante tantas décadas. ¿Ve plausible que esto escale a una guerra civil en Venezuela o cree que Trump va a poder evitarlo? Yo creo que se tomaron todas las medidas necesarias para evitarla. Ahora, apostar a que no se dé sería demasiado arriesgado, obviamente. Yo creo que también hay un descontento. Es obviamente, como dice uno, la dirección del viento parece apuntar a un descontento tan grande de la diáspora venezolana, inclusive de la población venezolana, con el statu quo que había bajo Maduro y que no haya porque la cosa es demasiado fresca, que yo creo que las posibilidades de guerra civil no son demasiado evidentes. ¿Qué serían? Los motorizados contra la población. ¿Quién los apoya ahora? ¿Cierto? Un ejército debilitado. Hay muchos factores que podrían, a mi modo de ver, podría equivocarme, aunque no creo que en el mediano plazo la cosa cambie, y en el corto plazo tampoco, se dé una reacción muy, muy fuerte por parte de la población civil contra el imperio. Es más, hay que ver dentro de Venezuela y fuera de Venezuela la celebración que se dio hoy, y ahí sí volvemos al principio de esta conversación, de la liberación de un pueblo bajo una dictadura de más de 20 años, de uno de los países más prósperos de América Latina, vuelto pedazos por el chavismo, por el madurismo, por el crimen organizado, por la extrema izquierda. Esto se está acabando, estamos viendo el principio del fin. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil, pero yo dudo que Estados Unidos no haya tenido en cuenta las posibilidades de una reacción interna para que puedan volver al poder los mandatarios legítimos que fueron electos hace unos años, cuando Edmundo González y María Corina Machado, para poder garantizar estabilidad. Esto no es una medida de corto plazo, repito, es una medida de largo plazo, y a Estados Unidos le interesa por lo menos reducir la posible incidencia de choques civiles dentro del país. Vamos a ver qué pasa, pero
me parece que eso ya se ha tenido en cuenta. Estimado Omar, última pregunta que quiero hacerle respecto a todo esto, y es la siguiente. ¿Considera que deberíamos preocuparnos porque Trump diga que María Corina Machado no es una persona confiable y que Estados Unidos gobernará en la transición? Pues mira, yo creo que Trump dice muchas cosas. Lo importante es lo que le conviene a Estados Unidos, y a Estados Unidos no le conviene en este momento cuestionar ni a Edmundo González ni a María Corina, ¿no es cierto? Sin lugar a duda. Ahí se trata de acomodarse a la realidad. Por el momento, pues yo creo que esta será, si hay una transición, será en esta dirección, al fin y al cabo, porque es un proceso electoral y hay votos, hay números que legitiman su llegada al poder, pues, de facto en Venezuela, in situ y físicamente, pero yo no creo que esa sea la preocupación mayor en este momento. La preocupación mayor no debe centrarse tanto en las personas, a mi modo de ver, sino en la suerte del pueblo como un todo, y las transiciones tampoco serán perfectas, sin lugar a dudas, vamos a ver, pero repito, hay que dar un primer paso. Yo veo hoy vi en las redes mucho escepticismo, sí, pero no sacó a Delcy Rodríguez, no sacó aquí, ¿y dónde está Diosdado Cabello? ¿Y qué pasó con Vladimir Padrino? No están contentos con nada. Sacaron a Maduro hoy a las 3 de la mañana de Estados Unidos, y lo tienen en Estados Unidos, pero y todavía están reclamando más. Paciencia. No, Omar, mire. No, yo no te digo a ti, Nicolás, digo en general. No, ya sé que no me lo dice a mí. Yo lo respeto mucho, más allá de que disentimos en muchas cuestiones, pero a mí me encanta escuchar opiniones divergentes, porque si no, no se enriquece jamás el debate. Coincido también en muchas cosas con usted, por supuesto, y yo reconozco, siendo un crítico absoluto de la administración de Trump en multitud de cuestiones, que esta es la mayor victoria de toda la historia, todo el historial político de Donald Trump, y con esto va a trascender y va a quedar en los libros de historia como él quería. Creo que nada de lo que hizo antes se compara a esto, al logro político que significa esto. Es un hecho objetivo. Sí, no, yo te entiendo, Nicolás, y el escepticismo con relación a Trump en el mundo entero, primero que todo, que ha sido provocado en gran medida por los medios de comunicación. No hay nadie que se le ha dado tanta mala cobertura en la historia moderna como a Donald Trump. Y tú ves la cobertura de los medios de los Estados Unidos, 90% de las noticias sobre Trump son negativas. 90%, haga lo que haga. Es muy difícil limpiar la imagen de Trump. Y repito, yo no creo que sea tampoco el Mesías que llegó, pero lo que yo sí creo que Occidente tiene que tener en cuenta es que lo que están llamando la empatía suicida nos está matando. El no tener puntos de vista firmes con relación a aquellos que pueden hacer algo por nosotros. Por primera vez en la historia de esta región, tenemos a un presidente decidido en los Estados Unidos, que se puede llamar Perico de los Palotes, si no quieren que se llame Trump, pero que tiene un plan concreto para sacar a China, para sacar a Rusia, para sacar a Hezbollah, para acabar con el crimen organizado. Y si dudamos en este momento, es por eso que perdemos, a mi modo de ver, por no ser firmes y dejar esa empatía suicida que es la que han manejado también los globalistas. Muchísimas gracias por su tiempo, querido Omar, y los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, queridos amigos. Hasta la próxima. Nicolás, muchísimas gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y que Dios... Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales,
sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.